Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 136. Rescate. Todo sucedió justo después de que pedí ayuda lo más fuerte que pude con las manos en el aire para tratar de detener el sangrado. Un rayo de luz rojo se disparó hacia el cielo, y luego inmediatamente cayeron humo negro a mi alrededor justo con el sonido de los aleteos. El terreno tembló cuando varias flechas se estrellaron contra el suelo. Me esforcé por mirar y vi varias flechas negras perforando el suelo a mis pies. El trome que me rodeaba se calmó, como si toda su fuerza se hubiera agotado. Sumo sacerdote. Las flechas familiares me animaron a mirar hacia arriba. Pude ver un león con sus alas extendidas que se elevaban hacia mí. Con sus flechas, debería estar bien. Pero mi alivio solo duró unos segundos. La sangre que goteaba de mi mano revitalizó el trombe en segundos. Continuó moviéndose, extendiéndose desde mi estómago hasta mi pecho, y nuevos brotes surgieron, envolviéndome más y apretando más mis pies. Date prisa, sumo sacerdote. El león blanco se abalanzó, y el sumo sacerdote saltó de él tan rápido que era difícil creer que llevaba una armadura completa. En sus manos había flechas negras, bendecidas por el dios de la oscuridad. Disparó flecha tras flecha en el trombe mientras se apresuraba hacia allí. Main, ¿qué demonios está pasando?, gritó. Aprendiz, ya terminé. Damuel, después de haber obtenido finalmente la protección divina del dios de la oscuridad, comenzó a balancear su cuchillo y luchar con fuerza para liberarme. Pero el cuchillo de Damuel no era tan eficiente como las flechas negras del sumo sacerdote. No importa cuánto haya cortado, el trombe no se desaceleró en absoluto. ¿La protección no funciona? La protección está funcionando. Es solo que el trombe se está recuperando de inmediato, de alguna manera. El trombe dejaría de moverse después de ser atravesado por flechas, pero en unos momentos recuperaría su poder y comenzaría a moverse nuevamente. Era más lento que antes, pero no se pudría ni se desmoronaba en absoluto. El sumo sacerdote chasqueó la lengua mientras continuaba disparando flechas. Sumo sacerdote, mi sangre. Mi sangre está alimentando al trombe. ¿Tu sangre? Increíble. La voz del sumo sacerdote se volvió más áspera después de que le dije por qué el trombe estaba rejuveneciendo. A pesar de que su casco bloqueó la mayor parte de su rostro, pude ver que sus cejas se habían disparado con furia. ¿Con qué propósito crees que te separé de la batalla y salí de mi camino para asignarte guardias? ¿Para qué sirvieron esos guardias? Tontos incompetentes, los dos. Escupió maldiciones a los dos caballeros que habían quedado para protegerme. Damuel estaba luchando duro con su cuchillo negro, y Sikikosa estaba tratando de obtener la bendición del dios de la oscuridad. Dado que Sikikosa había ignorado la orden de su superior y lastimó al que estaba destinado a proteger con un cuchillo, resultando en la situación actual, definitivamente eran incompetentes en su trabajo. Por cierto, a juzgar por las maldiciones que el sumo sacerdote seguía escupiendo mientras lanzaba flechas al trombe, tenía cantidades excesivamente altas de maná. Murmuró que incluso si la mitad de toda la orden de los caballeros atacara el trombe a la vez, Damuel incluido, nada saldría de él. No importará la cantidad de peleas mientras tu herida permanezca abierta. Main, ¿dónde te cortaron? Aquí mismo. Llegué a mi mano izquierda tan lejos como pude. El sumo sacerdote chasqueó la lengua al ver la herida abierta y murmuró en Tuafnón. Su arco negro se convirtió en un bastón brillante. Luego murmuró Roth y agitó el bastón,
lo que condujo a una columna de luz roja que se disparó hacia el cielo. Esa debe haber sido una especie de señal, ya que los otros caballeros comenzaron a volar hacia aquí. Esto dolerá, pero contén tus lágrimas. Están infundidos con maná al igual que tu sangre, advirtió el sumo sacerdote antes de trazar suavemente su bastón brillante contra mi herida. En el momento en que la luz que irradiaba su bastón golpeó mi piel, todo mi cuerpo se sacudió. Ya. El dolor y la inquietante sensación de que algo extraño se abría paso dentro de mi cuerpo me golpeó con tanta fuerza que se me erizó la piel. Mis ojos lagrimearon, así que levanté la vista y respiré hondo para que no se cayeran. Mi herida se calentó y pude sentir el maná dentro de mí corriendo hacia mi herida para bloquear la entrada de la sustancia extraña. Mi maná golpeó el maná que el sumo sacerdote me estaba vertiendo, y mi herida brilló con una tenue luz amarilla. Cuando se desvaneció, mi herida se había cerrado por completo. El corte. Esa fue una medida temporal que no hizo más que sellar la herida. El maná lo ha sellado, pero no lo ha curado. Usar maná justo enfrente de un trombe equivale al suicidio, pero no teníamos otra opción, dijo el sumo sacerdote, sonando exhausto. Mi herida se había sellado, pero el trombe estaba aún más energizado que antes. Sumo sacerdote. Tuve que cortar mi protección divina para curar tu herida. Ya no tengo un arma capaz de combatir un trombe. La ayuda debería llegar pronto, pero... El sumo sacerdote se desvaneció y miró al cielo, luego gritó, «Dense prisa». A los caballeros descendentes. Normalmente estaba tan tranquilo y rara vez mostraba emociones fuera de la habitación oculta, por lo que escucharlo gritar enojado me hizo sacudirme dentro de la prisión de mi rama. Lord Ferdinand, ¿por qué lanzó una señal roja? ¿Qué demonios? Los caballeros descendieron uno por uno, cada uno abriendo los ojos con sorpresa al verme encarcelada dentro de un segundo trombe. Karsted, los guardias que seleccionaste son incompetentes y provocaron este desastre. Salva a Main de inmediato. Tuve que cortar mi protección, y por lo tanto, será inútil. Las ramas se acercan a su cuello. Deprisa. Señor. El sumo sacerdote, sin armas para luchar contra el trombe, dio un paso atrás y dejó que el otro caballero blindado cargara hacia adelante, balanceando su alabarda negra hacia abajo. Se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe, enviando una nube de tierra y trozos de trombe volando. Tosí un poco. Karsted, no le hagas ningún rasguño a Main. Eso solo lo alimentará más. Después de indicarle a Karsted que balanceara su espada, que cortó las ramas sin dañarme, el sumo sacerdote caminó hacia Sikikosa y los asistentes. Pude ver la ira irradiando de él claro como el día, y sinceramente, fue aterrador. Y ahora viene lo peor, dadas las diferencias en nuestros estados, era posible que tomaran en serio todas las quejas de Sikikosa y desataran toda su furia sobre mí. Incluso cabía la posibilidad de que me acusaran de algún crimen u otro, ya que era mi sangre la que había dado vida al trombe. Simplemente no podía negar la posibilidad. Cuando comencé a revolcarme en la desesperación por lo que me deparaba el futuro, una gran cantidad de caballeros se agruparon a mi alrededor. Empujaron sus alabardas en el desorden de las ramas y cortaron las raíces del trombe sin detenerse por un momento. Mientras tanto, Damuel usó su cuchillo negro para cortar los tallos envueltos alrededor de mi cuello poco a poco. La protección divina está haciendo su trabajo, dijo Damuel con alivio. Como el corte en el dorso de mi mano había sido sellado, no goteaba sangre para revitalizar el trombe después de que dejó de crecer. Tal como lo habían hecho con el trombe gigante, las armas con la bendición del dios de la oscuridad volvieron las ramas negras donde quiera que se tocaran. Solté un suspiro de alivio una vez que me liberé de las ramas que me apretaban el cuello y del miedo al trombe. Esto es difícil. Eres el único aquí con un cuchillo. Ten cuidado, Damuel. Parecía que no podían cambiar la forma de sus armas después de recibir la bendición. Los caballeros tuvieron que usar sus grandes armas destinadas a cortar el trombe gigante con cuidado, cortando las ramas poco a poco. Damuel, y tú, Main, creo,
¿Cómo pasó esto? Nunca antes había visto a Lord Ferdinand tan enojado. Karstedt bajó la voz y preguntó eso tan pronto como pudo mientras cortaba las ramas a mis pies con su alabarda. Bueno. Damuel miró en dirección a Sikikosa, con su armadura haciendo ruido. Pero se desvaneció, sin la voluntad de hablar. Su actitud débil era frustrante y un sombrío recordatorio de lo dura que era realmente la sociedad basada en el estatus. Ahora que las ramas alrededor de mi garganta se habían cortado hasta mi pecho, sería bastante simple para mí decir la verdad. Pero no sabía si Karstedt me creería, y podría imaginar que todo se reduciría a un estado. No tenía idea de si alguien escucharía o confiaría en una aprendiz de doncella como yo. Karstedt también era un noble, después de todo. ¿Qué tengo que hacer? Quiero tanta información como sea posible. Di lo que sabes. Karstedt nos instó a Damuel y a mí con una clara frustración en los dientes. Lo que me recordó que el sumo sacerdote también había gritado con ira a Karstedt, diciendo que había seleccionado tontos incompetentes como guardias. Dado que Karstedt quería saber por qué el sumo sacerdote estaba tan enojado, podría escuchar lo que tenía que decir solo para protegerse. Lord Karstedt, ¿garantizará mi seguridad si digo lo que sé? Le pregunté a Karstedt, en parte tratando de confirmar si el comportamiento de Sikikosa era normal para un noble. Ahora era una rara oportunidad segura para que yo hablara, ya que probablemente no me matarían antes de que realizara el ritual. Si digo la verdad, estarás tan enojado como para agarrarme del cabello, e intentarás arrancarme los ojos con un cuchillo. ¿Qué demonios? Damuel, ¿le hiciste eso a una aprendiz de doncella del santuario? Karstedt se quitó el casco con un ruido metálico. Su rostro estaba lleno de furia flagrante y sus ojos entrecerrados atravesaron a Damuel, quien comenzó a farfullar sorprendido para tratar de defenderse. No fui yo. Sikikosa sacó el cuchillo para amenazar al aprendiz. Traté de ayudarla, pero él me dijo que conociera mi lugar. Tonto. Por supuesto que Lord Ferdinand está furioso. Karstedt me arrancó parte del trombe negro y quebradizo con fuerza. Las ramas crujieron cuando estallaron en sus manos. Parecía que Karstedt estaba tan enojado con los guardias como el sumo sacerdote. Eso probablemente significaba que podía decir la verdad sin preocuparme de que él me atacara furioso. Así que concluí justo cuando Karstedt dirigió sus ojos azules llenos de ira hacia mí. Main, cuéntamelo todo. Haz un juramento a los dioses y habla con honestidad. Entendido. Lord Karstedt, juro por los dioses que no te mentiré. Espera, dijo Damuel mientras levantaba una mano, pero Karstedt la apartó. Tenía la intención de escucharme, y estaba dispuesto a decirlo. Y así lo hice, contándole todo lo que los dos guardias habían hecho en detalle, mientras enfatizaba que los asistentes podían servir como testigos confiables para respaldarme. El trombe estaba tan apretado alrededor de mí en tantas capas que me tomaría algún tiempo desenredarme de manera segura. Tanto tiempo que ni siquiera había terminado cuando terminé de contarle todo a Karstedt. ¿Estás bien? No. Por favor, llame a mi asistente. Para ser sincera, era un completo desastre. Mi nueva túnica ceremonial estaba rasgada en todas partes, y había agujeros donde la sangre había caído, como si el trombe se hubiera comido la tela ensangrentada. Me dolía el cuerpo por todas partes, y debido a la lucha tan fuerte contra el trombe me sentí tan exhausta que apenas podía moverme. ¿Dónde está el asistente de la aprendiz de doncella del santuario? Karstedt levantó mi cuerpo exhausto. Parecía que mi yo caído solo se interpondría en el camino de ellos cortando las raíces. Su armadura metálica se clavó en mí por todas partes y me dolió, pero no tuve la fuerza para quejarme. Hermana Main. Miré a Fran mientras él venía corriendo por aquí. Karstedt me entregó a él y me dejé caer en los brazos de Fran. Sumo sacerdote, ella tiene fiebre. Yo esperaría lo mismo. Déjala descansar cerca y dale medicina. Ella ha perdido sangre y se enredó en un trombe de ese tamaño.
sin duda ha perdido gran parte de su maná. El sumo sacerdote, después de haber terminado de interrogar a Sikikosa, solo me miró antes de apartar la mirada. Ahora que se había quitado el casco, pude ver su expresión claramente, y parecía aún más furioso que antes. Entendido. Fran me sentó en un lugar cálido donde el sol brillaba, luego sacó una botella con un líquido verde claro de su bolso. Por favor, bebe esto, hermana Main. Es la medicina del sumo sacerdote. Beber algo que no reconocí era intimidante, pero probablemente me obligaría a beberlo si quisiera o no. Al no tener otra opción, fui a tomar la botella. Pero había mantenido los brazos levantados para detener el flujo de sangre tanto tiempo que parecían plomo. No pude levantar a ninguno de ellos. Lo siento, Fran. Parece que no puedo levantar los brazos. Fran apoyó mi cojera hacia atrás y me llevó la botella abierta a la boca. El olor de la medicina se disparó en mi nariz, tan fuerte y similar a las recetas de hierbas chinas que me dio náuseas. Fran, ¿está bien beber? El sumo sacerdote bebió un poco antes. Es una medicina de rejuvenecimiento para el agotamiento y el maná que él personalmente preparó. Difícilmente podría rechazar una medicina tan beneficiosa. Y si el sumo sacerdote mismo había bebido un poco, podía confiar en que no era veneno. Lo dejé caer por mi garganta mientras hacía una mueca por el fuerte olor. Cerré la boca apresuradamente antes de que pudiera vomitar todo. Las lágrimas brotaron de mis ojos y todo mi cuerpo tembló. Mi lengua se entumeció y mi garganta ardió como si estuviera ardiendo. El horrible sabor era tan intenso y abrumador que honestamente me hizo pensar que no podría probar ninguna comida durante días después de esto. Era difícil imaginar que esta poción fuera apta para el consumo humano. Fran palideció al verme temblar con la boca cerrada y corrió hacia el sumo sacerdote. Sumo sacerdote, la hermana Main parece estar sufriendo mucho. Sacrifiqué el sabor para que surta efecto inmediatamente, respondió el sumo sacerdote sin siquiera mirar en mi dirección. Tampoco estaba equivocado, ya que podía sentir que el peso se levantaba de mi cuerpo y que la fiebre se calmaba. ¡Guau! Creo que mi fiebre ha desaparecido. La medicina fue tan efectiva que no podía creerlo. Pero sabía tan horrible que ni siquiera las obviedades acerca de que la medicina de mal sabor es buena para ti podrían hacerme sentir mejor al respecto. Honestamente me podía ver rogándole que mejorara el sabor. Probablemente no escucharía ya que lo había sacrificado intencionalmente para mejorar sus efectos, pero al menos podría intentar que tenga un sabor a jugo de vegetales. Los caballeros terminaron de erradicar el trombe mientras descansaba. A diferencia del gigante, este trombe no había hecho un cráter. Uno de los caballeros dijo que era porque había florecido de mi maná. Los trombes de origen natural se enterraron profundamente en el suelo y absorbieron maná del suelo durante meses, o en el peor de los casos durante años antes de brotar. Las raíces terminaron tan profundas que exterminarlas era una tarea hercúlea. Todos, en formación. Los caballeros se alinearon en formación por orden de Karstedt. Los únicos que no fuimos, éramos yo y los guardias que me habían sido asignados. Ambos se habían quitado los cascos y estaban arrodillados ante el sumo sacerdote uno al lado del otro, con los ojos clavados en el suelo. Main, ven aquí. Estuve allí con todos los demás ya que podía moverme de nuevo. Después de ser llamada por el sumo sacerdote, caminé y me paré medio paso detrás de él. Era tan baja que hice contacto visual con los dos guardias una vez que levantaron un poco la cabeza. Como esperaba de sus voces, ambos parecían menores de 20 años, probablemente acababan de llegar a la edad adulta. Sikikosa tenía el pelo verde amarillento que gritaba personalidad, y los ojos verdes profundos llenos de odio. Tenía una cara bonita, pero llevaba su arrogancia en la manga y lo estropeaba todo. Sus ojos dejaron en claro que me consideraba responsable de todo. Damuel tenía el pelo castaño liso y tranquilo. Sus ojos grises estaban llenos de preocupación, y tenía una expresión de profunda disculpa. No me había dado cuenta cuando tenía puesto el casco, pero bueno,
Se sentía como el tipo de persona que solo estaba pidiendo ser intimidado. Ahora bien. Psiquikosa, Damuel. Si tienes algo que decir en tu defensa, ahora es el momento, dijo el sumo sacerdote. Psiquikosa levantó la cabeza. No hay necesidad de que me defienda. Esa chica es una plebeya, y eso solo es suficiente. Habló con tanta confianza que era imposible no darse cuenta de que esperaba que esa defensa fuera suficiente. Presioné una mano sobre mi pecho, vencida por el puro horror que acechaba bajo sus palabras. No necesitaba defenderse porque yo era una plebeya. En este mundo, los nobles que pisoteaban impunemente a los plebeyos no solo eran comunes, sino que se aceptaban como la forma correcta de las cosas. ¿Dices eso a pesar del hecho de que te dije que no permitieras que le hiciera daño? La plebeya se lastimó al ponerse de pie sin previo aviso. No tengo la culpa de eso. Psiquikosa sacudió la cabeza incluso después de que el sumo sacerdote hablara con furia. Entiendo, murmuró el sumo sacerdote. Luego miró a Damuel, quien tembló de miedo ante la mirada del sumo sacerdote antes de mirar hacia abajo y comenzar a hablar. Me dijeron que conociera mi lugar y no tuve el coraje de desafiarlo aún más. Perdóname. El sumo sacerdote miró a Damuel, cuyos ojos estaban clavados en el suelo, y suspiró. Sí. Como sugieren sus defensas, parece que todos debemos recordar nuestro lugar. Ante las palabras del sumo sacerdote, Psiquikosa levantó la vista con alegría escrita en su rostro. Me lanzó una sonrisa triunfante, y no pude evitar apretar los dientes con frustración, mientras jugueteaba con mi túnica. El sumo sacerdote dio un paso adelante. ¿Quién aquí tiene el estatus más alto, Psiquikosa? Tú, Lord Ferdinand. Psiquikosa respondió de inmediato, lo que le dijo cuán obvia era su respuesta. Pero no entendió la intención de la pregunta y, por lo tanto, inclinó la cabeza un poco confundido. Eso es correcto. Y di una orden clara. Proteger a la aprendiz de doncella del santuario. No dejes que ningún daño llegue a ella. Si conocieras tu lugar, sabría qué priorizar y qué trabajo cumplir. Tú eres el que necesita recordar su lugar. Psiquikosa miró al sumo sacerdote en estado de shock. Su expresión estaba desconcertada y sus ojos estaban muy abiertos de incredulidad. Pero ella es una plebeya. Una niña tonta que está perturbando el orden del templo. Parece que no entiendes la situación, así que te lo explicaré. Main es una aprendiz de doncella del santuario a la que se le ha dado una túnica azul. Nosotros, del templo, buscamos su entrada debido a su gran cantidad de maná, y le dimos su túnica azul con el permiso expreso del archiduque. Al insultarla, estás insultando al templo y al propio archiduque, declaró el sumo sacerdote, y escuché a todos jadear. Psiquikosa, Damuel e incluso algunos de los caballeros se alinearon detrás de mí. Como saben, nuestro país no tiene suficientes nobles. Eso significa que no tenemos suficientes portadores de maná para operar los sistemas de gobierno. Debes saberlo bien, como alguien que regresó a la sociedad noble desde el templo. Parecía que el sumo sacerdote y Psiquikosa se conocían porque Psiquikosa había sido criado en el templo como un aprendiz de sacerdote azul. Eso explicaría por qué sintió tanta resistencia hacia una plebeya como yo con túnica azul. Todos los sacerdotes con túnica azul en el templo habían estallado en protesta por ser tratados al mismo nivel que una plebeya. El hecho es que, de todos en el templo, solo Main y yo tenemos suficiente maná para realizar este ritual. Una aprendiz de doncella del santuario, nunca estaría aquí si tuviéramos un sacerdote azul para realizar el ritual. No puedo expresar nada más que exasperación a cualquiera demasiado tonto para darse cuenta de eso. Main está aquí como aprendiz de doncella del santuario. Ella está aquí para realizar el ritual. No hiciste daño a ningún simple plebeyo. Dañaste a una aprendiz de doncella del santuario de túnica azul a quien le han dado túnicas azules. El sumo sacerdote enfatizó repetidamente que yo era una aprendiz de doncella del santuario de túnica azul. Tomado de otra manera,
Eso era una señal de que no sería capaz de castigar a Psiquikosa si realmente fuera una simple plebeya. Apreté la túnica azul que llevaba para protegerme, y aunque era demasiado tarde, agradecí a Veno por aconsejarme que negocie las túnicas azules. Ignoraste las órdenes, abandonaste tu deber, dañaste a quien se suponía que debías proteger, permitiste que apareciera un segundo trome innecesario, perturbaste la orden de los caballeros y les diste más trabajo a todos. Además, el honor de la orden se ha contaminado ahora que uno de sus caballeros ha dañado al que se les asignó proteger. No pienses que saldrás de esto a la ligera. El archiduque te informará de tu castigo en poco tiempo. El sumo sacerdote apartó la vista de los dos y se volvió para mirar a los caballeros alineados. Luego miró fríamente a Karstedt, que estaba arrodillado frente a todos ellos. Karstedt. Como capitán de la Orden de los Caballeros, usted es responsable de seleccionar a estos guardias incompetentes y de entrenar a los nuevos reclutas tan mal que ni siquiera escuchan las órdenes. Te informaré de tu castigo en una fecha futura. Las fallas de la Orden son mis propias fallas. Me disculpo profundamente por los problemas que le he causado, Lord Ferdinand. Karstedt parecía haber estado preparado para aceptar el castigo en el momento en que supo que la ira del sumo sacerdote estaba justificada. Inclinó la cabeza ante el sumo sacerdote con calma, sin pestañear, y al mismo tiempo, todos los caballeros arrodillados se alinearon detrás de él. Capítulo 137. Ritual curativo. Main, terminaremos el ritual mientras la poción esté vigente. Una vez que terminó de reprender a Psiquikosa, el sumo sacerdote floreció su capa, tocó su guante derecho y convirtió la piedra en su cosa de león blanco. Todos los caballeros se pusieron de pie y comenzaron a sacar sus propias criaturas para montar. Ven aquí. El sumo sacerdote extendió su mano. Me acerqué a él con tanta gracia como pude, luego extendí mis propias manos. Él me levantó y esta vez agarré las riendas del león para no perder el equilibrio. Después de saltar ágilmente detrás de mí, el sumo sacerdote levantó una mano. Partamos. Se apoderó de los reinados y el león blanco, una vez en forma de estatua, comenzó a moverse como si le hubieran dado vida. Extendió sus alas lejos y se agitó en el aire, dirigiéndose hacia las ruinas de donde el trome gigante acababa de arrasar. El trome de hace un segundo había absorbido el maná que necesitaba de mi sangre en lugar de la tierra circundante, así que estaba bien. Pero el trome gigante había dejado un cráter gigante donde había estado, y si no realizaba el ritual de sanación para llenar el suelo con maná, ni siquiera crecería hierba en el cráter. Siento que te hayan hecho daño. El sumo sacerdote me habló en voz baja desde atrás, tal vez porque ahora que estaba en el aire no tenía que preocuparse de que otras personas lo escucharan. No tenía la intención de que te lastimaran, y no tenía la intención de exponerte a tanta malicia. Y finalmente, no tenía la intención de ponerte en tal estado que la poción fuera necesaria solo para darte suficiente fuerza temporal para realizar el ritual. Fue mi error tonto por no haber esperado que la orden de los caballeros fuera en contra de mis órdenes. Su tono goteaba de frustración y remordimiento. Los guardias pretendían asegurarse de que todo transcurriera sin problemas. De hecho, había hecho lo contrario, y lamentaba haberme asignado nada. Pero él no era responsable de que Psiquikosa se volviera loco, de los rumores maliciosos sobre la propagación, o incluso de mi pobre salud devoradora. No es tu culpa, sumo sacerdote. Lo es. Todos los asuntos relacionados contigo son mi responsabilidad, dijo con voz firme. Dado que el templo no podría funcionar sin mí, plebeyo o no, consideró que era parte de su trabajo como sumo sacerdote facilitar mi asimilación en el templo. De hecho, era el tipo de perfeccionista que no podía confiar el trabajo a otras personas y terminó haciendo la vida más difícil para sí mismo al tratar de hacerlo todo por su cuenta. ¿Está funcionando la poción, Main? Sí. Bien entonces. Sé muy bien que el ritual supondrá una gran carga para ti. Pero es vital que le demostremos a la Orden de los Caballeros que tú eres capaz de realizar sus tareas como aprendiz de doncella del santuario. Te protegeré. Muéstrales que estás en condiciones de usar la túnica azul.
Ponles en la cara que eres esencial tanto para el templo como para la Orden de los Caballeros, el protector de las tierras. Si la Orden de los Caballeros reconoce su importancia, tendrá más herramientas para protegerse. El sumo sacerdote me había protegido al afirmar que no era un plebeyo normal, que era una aprendiz de doncella del santuario con túnica azul. Necesitaba hacer mi trabajo lo suficientemente bien como para que aceptaran que merecía el puesto. Sin embargo, estoy nerviosa por eso. Esta es la primera vez que realizo el ritual. No sé si puedo hacerlo bien. Sabía que tenía que hacerlo, pero estaba aterrorizado de no poder hacerlo. Era la primera vez que realizaba un ritual. Y, sin embargo, el sumo sacerdote eliminó mis preocupaciones con una breve carcajada. No tienes nada de qué preocuparte. Prepararé el escenario para que la Orden de los Caballeros no tenga más remedio que aceptarte. ¿Qué? Nunca comienzo batallas que no puedo ganar. Su voz fría envió escalofríos por mi columna vertebral. Parecía que su ira por su plan fuera de servicio no se había desvanecido en absoluto. Damuel fue muy amable conmigo, e intentó salvarme. Incluso le gritó a Psiquicos por mi bien, así que por favor no te desquites con él. El trome gigante había dejado un gran disco de tierra expuesta a su paso, lo que hizo que pareciera que alguien había puesto una enorme placa marrón en la parte superior del bosque. Parece que hay suficiente espacio para fundar una ciudad agrícola aquí, una vez que las plantas vuelvan a crecer. Una ciudad agrícola aquí aumentaría el trabajo de los sacerdotes y nobles que se dirigen a la oración de primavera y al festival de la cosecha. La tierra perderá su fuerza una vez más sin la oración de primavera, agregó el sumo sacerdote. Ciertamente sería difícil para los sacerdotes y nobles ir a lo más profundo del bosque para realizar el ritual, sin mencionar a la gente del pueblo que podría querer ir a la ciudad. El casi león descendió al centro del cráter, y el sumo sacerdote me escoltó hasta el suelo. La Orden de los Caballeros descendió al suelo uno por uno, sus animales volvieron a su guante mientras golpeaban el suelo. Una vez que todos los caballeros se alinearon, se quitaron los cascos y se arrodillaron. Parecía que observar el ritual con los cascos puestos era irrespetuoso con los dioses. El sumo sacerdote también se quitó el casco y lo dejó a sus pies. El suelo debajo de nosotros no era el tipo de tierra negra que vimos en el bosque. Era de color marrón rojizo y tierra seca, como se puede encontrar en el campo de deportes de una escuela. Sumo sacerdote, el bastón. Arno extendió un bastón un poco más grande que un hombre adulto, que tomó el sumo sacerdote. Era un instrumento divino, el símbolo de la diosa del agua Flutrane, y era necesario para este ritual. El bastón estaba hecho de oro y la punta tenía una piedra mágica grande, de color verde claro y del tamaño de la palma de un adulto que brillaba a la luz del sol. El mango estaba salpicado de piedras mágicas alineadas una al lado de la otra, y la mayoría estaban coloreadas. De un vistazo pude ver que estaba cargado con mucho maná. Psiquicosa, el sumo sacerdote llamó a los caballeros. Psiquicosa se apresuró hacia aquí, con su armadura sonando mientras caminaba a toda velocidad. El sumo sacerdote lo enfrentó y le tendió el bastón divino. Realizarás el ritual. Psiquicosa parpadeó confundido. El sumo sacerdote lo miró fríamente y luego suspiró exageradamente. Abandonaste tus deberes, ¿no? Debes tener mucho maná en reserva. Mi plan inicial era comenzar el ritual yo mismo para mostrar cómo se hace, pero debido a que tu tontería me dio trabajo extra, no tengo maná de sobra. Eso es una mentira. Definitivamente tienes toneladas de maná de sobra. La poción insoportablemente desagradable que había inventado era tan efectiva como cabría esperar por lo duro que sacrificó el sabor. No había forma de que no tuviera maná extra después de beberlo. Seguramente eres capaz de esto. Muéstrale a Main el poder de un verdadero noble. El sumo sacerdote básicamente forzó al bastón divino en las manos de Psiquicosa. Estaba claramente desilusionado por este desarrollo inesperado, pero en el momento en que notó que lo miraba, me miró y enderezó la espalda. Oh diosa del agua Flutrane, portadora de curación y cambio.
o 12 diosas que sirven a su lado. Psiquicosa comenzó a cantar la oración en voz alta y clara. La gran piedra en el bastón comenzó a brillar, y el suelo alrededor de Psiquicosa comenzó a oscurecerse con la parte inferior del bastón en el centro. Poco después de que el suelo se oscureció, brotaron brotes verdes y frescos. No pude evitar soltar un emocionado "wow". Nunca pensé que agarrar el instrumento divino y cantar una oración memorizada provocaría un cambio tan palpable en la Tierra. Fue como un experimento científico que había visto en un video educativo en mis días como Urano. La Tierra cambió de color a medida que se llenaba de maná, las plantas florecían poco a poco. Pero el círculo creciente se detuvo una vez que alcanzó un radio de unos 10 metros. Sigue adelante. El cráter está lejos de estar lleno. El sumo sacerdote golpeó a Psiquicosa una vez que trató de detenerse, negándose a permitirle soltar el bastón, que continuó drenando su maná mientras lo sostenía. La cabeza de Psiquicosa se estaba poniendo pesada por todo el maná que le había sido drenado, y pronto se derrumbó sobre sus rodillas. A pesar de toda su arrogancia, esto fue lo mejor que pudo hacer. Veo que la orden de los caballeros realmente tuvo que raspar el fondo del barril para llenar sus filas. Sin siquiera mirar a Psiquicosa, el sumo sacerdote agarró el bastón antes de que cayera. Luego me hizo señas mientras lo sostenía. Eres la única que queda, Main. Es hora de hacer tu trabajo. Coloqué mis pies muy separados para estabilizarme y agarré el bastón, que era tan grande que se caería si relajaba mi agarre por un momento. Psiquicosa había dado una demostración en vivo de qué hacer, lo que alivió mis temores sobre el error. El sumo sacerdote básicamente me decía que presumiera, así que supongo que debo verter todo el maná que pueda. Apreté mi agarre sobre el bastón y bajé los ojos, respirando profundamente. Me quité la parte superior de la caja que generalmente mantenía bien cerrada para contener mi maná, permitiendo que se liberara dentro de mi cuerpo. Pude sentir el maná desbordante surgir hacia el bastón en busca de una salida. Oh diosa del agua Flutrane, portadora de curación y cambio. Oh 12 diosas que sirven a su lado. Por favor escucha mi oración y préstame tu fuerza divina. Concédeme el poder de curar a tu hermana, el dios de la tierra Gedulf, que ha sido herido por quienes sirven al mal. La piedra mágica verde incrustada en el bastón brillaba intensamente. Mi maná giraba a mi alrededor, levantando un remolino de viento conmigo en el centro. El viento levantó mi cabello mientras mi bata revoloteaba. Rezo para que se otorgue música sagrada, emitiendo ondas del más alto orden. Que me llene del color real para el contenido de mi corazón. Mi maná irrumpió en el bastón, filtrándose en la tierra a través de la piedra mágica del bastón. El círculo de tierra oscura se disparó hacia afuera, con vegetación fresca brotando y floreciendo ante mis ojos. Puedes parar. Eso es más que suficiente. A instancias del sumo sacerdote, detuve el flujo de maná y lo volví a meter en la caja. El bastón inmediatamente dejó de brillar. Antes de darme cuenta, todo el cráter estaba cubierto de hierba que me llegaba hasta los tobillos. ¿Es eso todo lo que necesito hacer, sumo sacerdote? Sí, la tierra ahora está llena de maná. De hecho, fuiste demasiado lejos. Lo último fue un murmullo silencioso, tan silencioso que casi no lo escuché. Incliné la cabeza confundida, pero el sumo sacerdote solo sacudió la cabeza y se volvió hacia la orden de los caballeros. Me di la vuelta también y vi que todos los caballeros estaban aturdidos, sus caras pintadas con absoluta incredulidad. Todos tenían los ojos muy abiertos, y muchas de sus mandíbulas se habían caído. ¿Qué? ¿Por qué todos me miran así? No me contuve, ya que el sumo sacerdote me dijo que presumiera, pero ¿tal vez fui demasiado lejos? Su mirada boquiabierta me hizo sentir tan incómoda que me deslicé detrás del sumo sacerdote, inquieto. Pero él se paró frente a mí y se aclaró la garganta. Esta es la aprendiz de doncella del santuario aceptada tanto por el templo como por el archiduque. ¿Hay alguien aquí que se oponga a esa decisión? Los caballeros volvieron a sus silencios y todos bajaron la vista,
guardando silencio. Todos se quedaron en formación con los ojos en el suelo. Probablemente fue así como transmitieron su falta de objeciones. Cuando parpadeé sorprendida, el sumo sacerdote asintió. No hay objeciones, entonces. Bien. Solo cuando el sumo sacerdote dio un desdeñoso, los caballeros levantaron la vista. Pero sus expresiones de sorpresa ya no estaban, reemplazadas por los ojos agudos de los depredadores que habían encontrado a su presa. ¡Eek! Se veían tan aterradores que tuve que tragar un grito real. Me congelé bajo el peso de tantas miradas hambrientas. Se sentía como si hubieran concluido que era una presa para cazar y devorar. En el momento en que bajé la guardia, me morderían. Yo era el ratón perseguido por las serpientes hambrientas. Con piernas temblorosas, di un paso sigiloso a un lado para esconderme completamente detrás de la espalda del sumo sacerdote. Olvidé mencionarlo, continúa el sumo sacerdote, pero la aprendiz está bajo mi custodia. Creo que entiendes el significado de eso. Sus palabras calmaron sus miradas carnívoras de inmediato. Eso fue un alivio, pero de todos ellos fui la única que realmente no entendió la importancia de eso. Bueno. Ahora, regresemos. Todos inmediatamente comenzaron a prepararse para irse mientras yo solo estaba parpadeando confundida. Arno tomó el instrumento divino del sumo sacerdote mientras Fran se aseguraba de que estuviera bien. Los caballeros se volvieron a poner los cascos, llamaron a sus animales y se prepararon para montar. Ven aquí, Main. El sumo sacerdote, de pie junto al derrumbado Psiquicosa con Karstedt, me hizo señas. Contuve el impulso de correr, en vez de caminar hacia ellos con gracia. Main, ¿exiges alguna forma de disculpa por lo que ocurrió? El sumo sacerdote bajó solo sus ojos para mirar a Psiquicosa. Me preguntaba eso porque yo era la víctima, pero su expresión dejaba claro que quería que respondiera que no tenía ninguna demanda. Pero bueno, seguro que lo hice. Sí. En el momento en que dije eso, las cejas del sumo sacerdote se fruncieron con fuerza y él me miró. De nuevo, pude escuchar su mensaje silencioso alto y claro, pero decidí ignorarlo. Solicito nuevas túnicas ceremoniales. Mi solicitud debe haber salido del campo izquierdo para ambos, ya que me miraron con sorpresa escrita en sus rostros. Extendí mis brazos para que pudieran ver mi túnica más claramente. Había agujeros que te dejaban ver a través de mis mangas mientras temblaban con la brisa. Por favor, ordene una túnica de reemplazo exactamente como esta. Era nuevo y hecho solo para esta ocasión, por lo que era muy costoso. Un plebeyo como yo no tiene el dinero para preparar múltiples pares de túnicas ceremoniales seguidas. Entiendo. Ciertamente están bastante dañados. Karstedt inmediatamente me entendió con una sonrisa irónica, pero el sumo sacerdote parecía sospechoso, como si algo sobre mis palabras lo hubiera desanimado. ¿Por qué aclaraste que deberían ser exactamente como tus túnicas existentes? Estas túnicas fueron hechas a medida con instrucciones específicas. Les pedí que lo hicieran de tal manera que pudiera seguir usándolos a medida que creciera, pero terminaron destruidos antes de que pudiera realizar mi primer ritual. Es una verdadera lástima. Exageré el peso de mi situación, y Karstedt se rió. Veo que incluso a las mujeres jóvenes les encanta la ropa, dijo alegremente. Muy bien, ordenaré nuevas túnicas para ti. Karstedt prometió ordenarme nuevas túnicas como castigo por su fechoría, la de Psiquicosa y la de Damuel. Eso fue todo lo que quería. Estoy extremadamente agradecido. Le recomiendo que ordene las nuevas túnicas de la compañía Gilberta. Como no puedo participar en rituales sin las túnicas ceremoniales, le pido que haga que trabajen a toda velocidad para terminar antes del invierno. ¿Invierno? ¿Por qué entonces? Karstedt levantó una ceja y el sumo sacerdote se frotó las sienes. Los rituales para ofrecer maná se llevan a cabo en el invierno. Los sacerdotes azules y el sumo obispo ciertamente se burlarán si ella no tiene túnicas ceremoniales para los rituales, diciendo que los plebeyos ni siquiera pueden prepararse túnicas para ellos,
entre otras cosas. Independientemente del hecho de que carece de túnicas por causas ajenas a ella, explicó el sumo sacerdote, y asentí solemnemente. Quería mover el bote lo menos posible. La orden de los caballeros podría no importarle que mis túnicas estén llenas de agujeros la próxima vez que aparezca un trombe, pero necesitaba las túnicas adecuadas para los rituales de invierno. Entendido. Cuidaré de tu túnica por ti. ¿Algo más? Nuevas túnicas ceremoniales son todo lo que necesito. Cualquier cosa más allá de eso se puede hacer de acuerdo con las reglas de la Orden de los Caballeros. No me gustaría ganar más ira de la que ya tengo. Una sabia decisión de hecho. Yo me encargaré del resto internamente, entonces, dijo Karsted con un asentimiento satisfecho. Me arrodillé e incliné la cabeza en agradecimiento. Cuando regresé al templo, Delia dejó escapar un grito a mi túnica harapienta y Rosina se tambaleó hacia atrás con una mano sobre su boca. Caray. ¿Por qué hay todos estos grandes agujeros? Acababa de terminar de coser las túnicas. Fran, ¿qué le pasó a la hermana Main? Muchas cosas sucedieron, pero debido a la participación de la situación con la Orden de los Caballeros, y no se nos permite decir nada. Fran esquivó sus preguntas sin revelar nada. Cambié a toda prisa para que Lutz no viera mi túnica desordenada, pero parecía que sabía que había estado en peligro. Llegó al templo no mucho después de que volviera, y en el momento en que me vio se apresuró hacia mí y dijo, Main. Me alegra que estés bien. Inmediatamente revisó el dorso de mi mano y se aseguró de que no tuviera fiebre ni ninguna otra herida. De alguna manera, él sabía algo o todo lo que me había pasado. Lutz, ¿por qué sabes tanto? De la nada, de repente te escuché llorando pidiendo ayuda. Dijiste, Lutz, ayúdame. Y una visión de lo que te estaba pasando apareció en mi cabeza. Quería ir a ayudar, pero no tenía idea de dónde estabas. Estaba realmente asustado. Además de eso, aparentemente el video mental que vio de mí siendo envuelta por el trombe terminó con el sumo sacerdote convirtiendo su flecha negra en un bastón brillante y curando mi herida en la mano. Había pasado las últimas horas preocupándose por su mente, sin tener idea de si me habían rescatado o no. Perdón por asustarte, Lutz. Oye, tú eres la que estaba en un lugar aterrador, no yo. Pero de todos modos, ¿qué pasó con eso? Inmediatamente concluí que la luz azul que vi en ese momento era responsable de lo que Lutz experimentó. Miré mi mano, aunque ya le había devuelto el anillo al sumo sacerdote, y lo miré mientras pensaba en todo lo que había sucedido hoy en mi cabeza. Me alegra que estés a salvo, Main. Lutz me abrazó con fuerza, poniendo su boca justo al lado de mi oído mientras hablaba. Su preocupación por mí era sincera, libre de pensamientos de estado, reglas o maná. Su calidez finalmente me hizo derrumbarme y soltar el acto duro. Sabía que él estaría allí para mí, al igual que yo estaría allí para él, y a veces, solo necesitabas un apoyo como ese. La sociedad noble realmente daba miedo, murmuré, aferrándome fuertemente a Lutz. Naturalmente, terminé postrado en cama después de ayudar a la Orden de los Caballeros. Estuve en cama durante días, pero eso era normal para esta temporada, así que mi familia no dijo nada al respecto. Si tan solo el sumo sacerdote no estuviera tan obsesionado con llamarlo su responsabilidad a pesar de que realmente no lo estaba. Era muy tarde el otoño cuando pude moverme nuevamente, y finalmente estaba haciendo tanto frío que no era razonable usar el río para hacer papel. Tendremos que pasar por la compañía Gilberta en nuestro camino de regreso, le dije cuando llegamos al templo. Fran esperaba en la puerta. Hermana Main, el sumo sacerdote ha convocado para discutir un asunto urgente. Él ha dicho que vengas a su habitación tan pronto como llegues, independientemente de tu práctica más dura. Después de ponerme mi túnica azul en mi habitación, me dirigí a la habitación del sumo sacerdote. Hoy de todos los días me hubiera gustado practicar el Harspiel. A pesar de caminar con pies pesados, la inevitabilidad me llevó a mi destino. Ahí estás, Main. Supongo que Fran transmitió mi mensaje.
Sígueme. El sumo sacerdote caminó hacia la habitación oculta, su expresión un poco más dura de lo habitual. Definitivamente me estaría dando una reprimenda. Presioné una mano contra mi estómago mientras entraba a la habitación escondida a través de la puerta que él abrió. Dame todos los documentos, dijo el sumo sacerdote con la mano extendida una vez que comencé a empujar los documentos hacia un lado del banco como de costumbre. Los recogí a todos y se los entregué al sumo sacerdote. Los dejó sobre su escritorio y trajo su silla, como siempre. Pero pude ver un lazo de oro decorativo con una piedra preciosa roja incrustada en él, además de una botella lo suficientemente pequeña como para esconderse en la palma de una mano. Bebe esto, Main. El sumo sacerdote abrió la mano y me tendió la botella. El vidrio era un poco grueso, pero no tan opaco que no podía ver el líquido rojo chapoteando en su interior. ¿Qué es? Una poción que preparé yo mismo. Mejorará el flujo de maná dentro de ti, lo que será importante para esta herramienta mágica. Tráguela, no importa cuán repulsivo pueda ser el sabor. Metió la botella directamente en mi cara, su tono dejó en claro que no aceptaría un no por respuesta. Eso realmente me hizo no querer beber la poción. No había olvidado lo horrible que había sabido su última poción. Sus ojos se estrecharon mientras vacilaba, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Preferirías que te cubra la nariz y te la meta por la garganta? Hablaba en serio. El sumo sacerdote era el tipo de persona que haría eso en un abrir y cerrar de ojos si lo consideraba necesario. Sacudí la cabeza con fuerza y le quité la botella, llevándola tímidamente a mi boca mientras temía el sabor que podría tener esta vez. No olía tan extraño, al menos. Pero tomarlo con calma solo me haría sufrir el sabor por más tiempo. Me levanté y tragué todo de una vez. No sabía nada mal. A decir verdad, en realidad era un poco dulce y sabroso. Sumo sacerdote, sabía bien. Fue dulce y sabroso. Realmente me gustaría que hicieras que esa poción de rejuvenecimiento supiera tan bien. Le entregué la botella vacía mientras pensaba en lo asesinamente mala que había sido la última, pero él abrió los ojos con sorpresa. ¿Te sabía dulce? Sí. ¿No debería haberlo hecho? Bien. Eso no es importante en este momento. Póntelo y asegúrate de que la gema haga contacto con tu frente. El sumo sacerdote sostuvo el lazo dorado con una piedra preciosa roja. Sabiendo que no tenía sentido discutir, lo tomé y me lo puse con la gema tocando mi frente. Al igual que el anillo mágico, se redujo de tamaño y se ajustó perfectamente a mi cabeza, como una corona. Sumo sacerdote, dijiste que era una herramienta mágica, ¿verdad? Sí. Le pedí al archiduque que me lo prestara, y por fin ha llegado. ¿Qué haces? De repente sentí una fuerte sensación de somnolencia. Mi cabeza daba vueltas y mis párpados comenzaron a caerse solos. ¿Qué? ¿Por qué? Tengo mucho sueño. Acuéstate de lado y permítete dormir. No hay necesidad de que te resistas. Solo podía escuchar débilmente al sumo sacerdote. Estaba escuchando sus palabras muy bien, pero mi mente estaba tan nublada que me estaba tomando demasiado tiempo entender lo que estaba diciendo. Como dijo que no necesitaba resistirme, decidí confiar mi somnolencia y asumir mi postura normal para dormir. Saqué mi barra de pelo, me quité los zapatos y me acosté en el banco. Una vez que estuve de mi lado, inmediatamente sentí mi conciencia caer en el oscuro abismo. Buenas noches. Usé lo último de mis fuerzas para soltar un buenas noches. Podía sentir al sumo sacerdote haciendo a un lado mi flequillo. Debe haber estado cerca de mí, ya que su voz hizo eco como si su boca estuviera justo al lado de mi oído. Esta es una herramienta mágica que busca en los recuerdos de presuntos delincuentes para asegurarse de que no digan falsedades. Está reservado para crímenes graves que requieren que el propio archiduque intervenga, y al usarlo veré por mí mismo este mundo de sueños del que hablas. Fin.
Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.